Buenos días y bienvenidas a esta capacitación donde vamos a hacer una revisión del documento técnico aprobado con resolución ministerial número 61/2026 el día 8 de abril. Esto se trata de la revisión del Manual de Consejería en Salud Sexual y Reproductiva. ¿Qué es este documento? Es un nuevo manual que el MINSA ha aprobado y que tiene por finalidad que la consejería que se dé sea más humana, más respetuosa, dentro de un marco de confidencialidad basado en derechos y adaptado a cada persona. La finalidad principal es contribuir a que el ciudadano, ciudadana, usuario, tenga el cuidado y haga el ejercicio consciente de sus derechos sexuales y reproductivos. Dentro de esta nueva guía viene un glosario grande de terminología y vamos a revisar el concepto que da en este glosario al aspecto de consejería. Denominan consejería o proceso de comunicación interpersonal, es decir, entre dos personas. También puede ser entre las parejas, una pareja, y la profesional de salud, en el que se brinda la información necesaria para que las personas individualmente o en pareja tomen decisiones voluntarias, decisiones informadas y decisiones satisfactorias, además de brindar apoyo para un análisis y búsqueda de solución a los problemas de salud, que es el motivo de la consejería. Es importante recordar que el enfoque principal de la salud sexual está basado en vivir la sexualidad de manera positiva, segura y respetuosa, mientras que el enfoque principal de la salud reproductiva es el ejercicio de las decisiones libres y responsables sobre tener o no tener hijos. Asimismo, los derechos sexuales se enfocan principalmente en este enfoque positivo de la sexualidad y de las relaciones sexuales, y mientras que los derechos reproductivos, su enfoque principal se basa en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente sobre la reproducción. La idea central del manual es que la consejería no solo es brindar una información, sino es ayudar a la persona a que pueda entender su situación, podamos nosotros ayudar a resolver sus dudas, hagámosle sentir a la persona escuchada y respetada para que pueda tomar decisiones libres y de esa manera ejerza sus derechos sexuales y reproductivos. El objetivo general de esta capacitación es establecer cómo debe hacerse la consejería en salud sexual reproductiva en los establecimientos de salud. Es importante recordar que dentro de este documento técnico hablan de principios importantes como confidencialidad, lo que la persona cuenta no se divulga, privacidad, la atención debe darse en un ambiente privado, respeto sin juzgar ni discriminación, orientación clara, información sencilla y comprensible, imparcialidad, el consejero no impone decisiones. Dentro de estos principios importantes, me llama la atención que este manual no contemple lo que es la atención diferenciada dentro de las poblaciones especiales que han considerado acá, han desestimado la población LGTB y Q+. Los enfoques, hay 4 enfoques que toma este nuevo manual, que es el enfoque de derechos, el de interculturalidad, el de interseccionalidad y el enfoque de integralidad. Dentro de ellos vamos a tomar un especial foco al de interseccionalidad. Este enfoque en la Consejería de Salud Sexual y Reproductiva consiste en reconocer que diferentes aspectos de la identidad y condiciones de vida de una persona se cruzan entre sí y generan experiencias únicas en esa persona que pueden ser o de privilegio o de desigualdad. En Consejería de Salud Sexual y Reproductiva implica comprender a cada persona en toda su diversidad para brindar una atención equitativa, respetuosa, individualizada y obviamente sin discriminación. Esta interseccionalidad o vulnerabilidad, también podemos llamarlo si es que vemos aspectos de desigualdad, puede darse por edad, por cultura, por etnia, por tener una discapacidad, por condición socioeconómica, por la orientación sexual e identidad de género, que justamente llamaba la atención en la diapositiva anterior, o por residir en una zona rural o por ser migrante. ¿Cómo se aplica en la consejería este enfoque de interseccionalidad? Escuchando activamente sin juzgar, usando un lenguaje claro, inclusivo y culturalmente pertinente, respetar la cultura, creencias y decisiones de cada persona, identificando y comprendiendo las barreras que enfrenta, brindar información completa, comprensible y adaptada, protegiendo derechos y promoviendo decisiones voluntarias e informadas y garantizando la atención sin discriminación, coerción ni violencia. La interseccionalidad nos invita a ver a cada persona como única y valiosa, reconociendo sus múltiples identidades y contextos. Así construimos consejerías más humanas, más justas y más inclusivas. Ahora viene lo más importante del manual, que es repasar los 5 pasos de la consejería, que van desde establecer una relación cordial hasta mantenerla.
El primer paso, establecer una relación cordial. El objetivo de este paso es crear un clima de confianza que facilite a la persona usuaria la expresión abierta de sus sentimientos, preocupaciones, intereses y o problemas. Saber con claridad quién le está atendiendo y qué es lo que puede brindar el proceso de la consejería para ella. Es muy importante el trato cálido y amable, reforzando el interés en aquello que viene a consultar. Si recibimos amablemente a la persona usuaria en un ambiente confortable y adecuado culturalmente para ella, sumado a un enfoque inclusivo, por condición de discapacidad, como habíamos visto en el principio de interseccionalidad, saludando, adoptando una actitud amable, respetuosa, procurando crear un clima de confianza, identificándonos claramente, diciéndonos nuestro nombre, nuestro cargo, buenos días, soy los tetragladis. La voy a atender el día de hoy, teniendo presente el estado emocional en que se encuentra la persona usuaria para dialogar con tranquilidad los temas sobre sexualidad y anticoncepción, por ejemplo, si ese es el motivo de la consejería. Recuerde que la voz y el tono refleja en gran medida el estado de ánimo, así que denotar preocupación, cansancio, desinterés, entre otros, es interesante poder captar eso en el usuario y también evitar transmitir eso al usuario, ¿no? De parte nuestra. Establecer un ambiente de confianza, brindando muestras de privacidad y confidencialidad, acordando con la persona usuaria algunas acciones, como por ejemplo, cerramos la puerta, ¿les parece que podemos cerrar la puerta? O si no hay una puerta, protección con biombos o cortinas, entre otros. La mayoría de las personas usuarias habla más libremente si tiene la impresión de que la conversación, ella se siente escuchada por la profesional, pero de repente puede haber un ambiente de desconfianza si ella siente que lo que está hablando está siendo escuchada por demasiadas personas. Por eso es importante o es preferible evitar que haya demasiadas personas dentro del ambiente y si es así, explicarle por qué somos una sede docente, tenemos aquí personas que están haciendo su práctica. ¿Nos autoriza usted a poder conversar en presencia de ellas o prefieres que ellas puedan salir o ellos puedan salir? O lo que habla aquí, esto queda simplemente muy confidencial entre usted y nosotros, no se va a divulgar, tenga la plena confianza en que vamos a guardar su confidencialidad. Evitando gestos, actitudes de desaprobación, ¿no? O una risa por alguna de las preguntas o creencias que nos menciona, o mitos que nos relata, o situaciones que esté refiriendo a la persona usuaria, ya que esto bloquea la comunicación. Prestamos toda su atención, utilizar la escucha activa que motiva a continuar con el diálogo, asegurándose si la persona usuaria prefiere que el consejero sea del mismo sexo o no. Generalmente las mujeres queremos o nos sentimos más identificadas si la consejera también es mujer. Mostrar respeto por las creencias culturales y religiosas, valores personales, condiciones de vida y los derechos en sexual salud y reproductiva. Y obviamente, si es que es una visita domiciliaria, también hay que identificar cuál es el motivo, ¿no?, de la entrevista. El trato cálido y la confianza y el respeto son la base para una consejería efectiva, humana y libre de discriminación. El segundo paso es identificar las necesidades, dudas e inseguridades de la persona usuaria, determinar las características y necesidades de atención de salud de la persona que acude al servicio de la misma forma en caso de la atención se desarrolle en el domicilio. Este momento es decisivo en la consejería, pues aquí la persona usuaria puede expresar sus preocupaciones, sus necesidades y sus dudas, y el consejero o consejera hace un reconocimiento sobre las características de la persona usuaria. Para ello debemos practicar la empatía, hacer preguntas abiertas de preferencia, tener paciencia, indagar sobre otros problemas, escucharla con atención, estar atento a los mensajes y si muestra tensión o miedo o se pone a la defensiva, por mantener una escucha activa, sin interrumpir, demostrando interés con un silencio comprometido. La clave está en escuchar con respeto, comprender su realidad y generar confianza para brindar una consejería efectiva y humanizada. El paso 3 de la consejería es responder a las necesidades, dudas e inseguridades de la persona usuaria. El objetivo es dar respuesta a estas necesidades de atención identificadas en el paso anterior. También es el momento de averiguar sobre la información que tiene la persona usuaria y complementar la información para que pueda hacer un adecuado proceso de análisis en las diferentes opciones que se le presenta para que ella pueda elegir libre e informadamente. La información que se brinda por parte de la consejera hacia el usuario debe ser precisa, concisa y expresada en un lenguaje claro y sencillo. El cuarto paso es verificar la comprensión del usuario. Para ello podemos hacer las preguntas orientadoras. ¿Considera que es fácil recordar la conversación sostenida en esta sesión de consejería? ¿Por qué se hace esta pregunta? Porque el proveedor puede imaginar o suponer que la persona usuaria estuvo concentrada en el motivo de su consulta y que asimiló toda la información proporcionada. Y quizás no sea así. Otra pregunta orientadora para verificar la comprensión es: ¿podría comentar brevemente la explicación que ha recibido respecto al motivo de su consulta? Esto permite al proveedor verificar la comprensión de la información transmitida. O quizás otra pregunta orientadora es:
¿Qué aspectos de la sesión considera que ha sido de su mayor satisfacción? Esto permite reforzar la información y verificar la utilidad de la sesión. ¿O qué aspectos del motivo de su consulta considera que debemos aclarar o detallar mejor para su tranquilidad? El proveedor tiene la oportunidad de precisar o aclarar dudas de la persona usuaria. Finalmente, ¿usted tiene algo más que comentar que no se haya tratado en esta sesión? Esto otorga al consultante la oportunidad de seguir vinculado al servicio y al proveedor mostrar su disponibilidad para apoyar sus necesidades de salud. Quinto paso, mantener la relación cordial. Aquí hay acciones claves como por ejemplo mostrar empatía para conversar con la persona usuaria en una próxima visita, derivar otros servicios en caso de requerir la continuidad de atención a la persona usuaria, derivar otros servicios para la atención especializada, involucrar en actividades o grupos de ayuda mutua con aceptación de la persona usuaria, involucrarla en otras actividades educativas o grupos de ayuda mutua, por ejemplo, en el grupo de ayuda de lactancia. Programar el seguimiento, debe detallar el mecanismo de seguimiento a la persona usuaria, valorando el que sea más adecuado para cada caso, pudiendo ser el uso de tarjeteros, uso de fichas, visitas domiciliarias, entre otros. Entonces, este quinto paso, que tiene como objetivo reforzar el vínculo establecido con la persona usuaria, establece mecanismos apropiados y también estableciendo los mecanismos apropiados para el seguimiento. ¿Cómo debe ser la consejera que hace estos 5 pasos? La consejera debe evitar juzgar, debe evitar imponer opiniones, debe evitar asustar y debe evitar discriminar. Debe escuchar activamente, debe hablar claro, debe respetar decisiones, debe mantener la privacidad y proteger la información y confidencialidad y debe usar la empatía poniéndose en el lugar de la persona y mostrando comprensión y evitar prejuicios, tratar a todas las personas con respeto e igualdad. ¿Qué temas específicos de consejería vamos a tratar a través de esta nueva guía que nos ofrece el MINSA? Uno de los temas específicos de consejería es la sexualidad. Y para ello, el objetivo de esta consejería es facilitar a las personas información respetuosa sobre su sexualidad según su curso de vida, para afirmar las características físicas, las características biológicas y desarrollar su personalidad, relaciones de pareja y otras necesidades de salud sexual que le permita disipar dudas y temores, tomar decisiones voluntarias y disfrutar de su sexualidad de forma segura y libre de riesgos. Entonces, ¿quiénes necesitan esta información? Adultos, adolescentes, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo se realiza? Con trato amable, con respeto, con empatía, con escucha activa, asegurando privacidad y confidencialidad sin prejuicios ni cuestionamiento. Cada persona es única y tiene derecho a sentir, conocer y decidir sobre su salud sexual y reproductiva. ¿Qué ofrece la consejería? Información clara, confiable y de calidad, respuestas a dudas y necesidades de salud sexual y reproductiva, apoyo para toma de decisiones libres e informadas y acompañamiento para el mejor bienestar y calidad posible. En los servicios de salud se acogen demandas de atención de personas con discapacidad física, con dificultades mentales, poblaciones indígenas, con enfermedades crónicas, en situación de vulnerabilidad, entre otras, y siempre brindando el enfoque inclusivo. Se brinda atención considerando factores como embarazo no planificado, ITS, incluyendo VIH, abuso, coerción y explotación sexual, y se promueve una comunicación accesible e inclusiva como lengua de señas, lectura fácil, braille, entre otras estrategias para reducir desigualdades. Entonces, quizás dentro de esta consejería en sexualidad, a algunas obstetras nos faltaría poder aprender algo para poder ser realmente inclusivas. Quizás lenguaje de señas podría ser una buena alternativa para capacitarnos. Consejería preconcepcional. Es la consejería que se brinda antes del embarazo y que busca detectar riesgos, mejorar salud materna y promover un embarazo saludable. La importancia es que informar y sensibilizar a la mujer y pareja y a su familia sobre la importancia de una preparación biopsicosocial junto a actividades preventivas y de educación. La idea es dar la responsabilidad individual para el autocuidado de la persona que viene para esta consejería preconcepcional. Debemos nosotras principalmente identificar enfermedades actuales y hereditarias, alternativas para evitar embarazos no planeados con métodos anticonceptivos seguros, detectar enfermedades crónicas a tiempo, riesgos de exposición a agentes teratógenos o tóxicos, determinar riesgo cardiovascular y alteraciones metabólicas, quizás haciendo una interconsulta en medicina, orientando sobre conducta saludable frente a una actividad física y la dieta, interconsulta de repente a nutrición, riesgos laborales, biológico, físico, estrés, sobrecarga laboral y otros. En la educación preconcepcional es importante que las consejeras comenten con la mujer o su pareja como mínimo los siguientes temas: planificación de la familia, espaciamiento de los hijos, prevención del embarazo, evaluación del peso óptimo, estado de inmunizaciones, enfermedades infecciosas, importancia de atención prenatal temprana. La información recibida permite convertir en oportunidad esta consejería para el manejo de condiciones médicas que podrían convertirse en un riesgo futuro durante la gestación, mejorando la salud de la mamá y del bebé. La consejería preconcepcional realmente es una real inversión en salud porque previene riesgos hoy
para proteger a la madre y a su bebé el día de mañana. Respecto a la planificación familiar, es otra modalidad de consejería que la guía nos brinda y aquí habla de decisión informada, libre y voluntaria de la pareja sin presión. Dar información sobre todos los métodos, principalmente la efectividad, los riesgos, mecanismos de acción, efectos secundarios y signos de alarma. Y aquí tenemos tipos de usuarios y tareas en esta consejería en planificación familiar. Si la persona que regresa para su consejería en planificación familiar regresa sin problemas, la tarea de la consejera habitualmente va a ser que proporciona más suministros, más métodos o realiza el seguimiento habitual, preguntándole amablemente cómo le va con el método, señora, o cómo le va con el método a usted. Personas que regresan con problemas. Si el usuario regresa con algún problema, entiendo problema como un efecto secundario necesarios. Recordemos que por el CIS todos los efectos secundarios los da el médico, así que podemos derivar a ese servicio. Otro escenario de tipo de usuario es que hay personas nuevas con un método en mente. Hay que verificar como consejera si lo que conoce sobre ese método que tiene en mente es correcto. Hay que evaluar su condición médica para usar el método, si hay alguna contraindicación para su uso, leyendo, por ejemplo, los consentimientos informados. Muchas veces ahí vienen ya algunas señales que nos dicen que tales personas necesitan mayor precaución cuando se va a usar o en tales está contraindicado. También explicar utilidad, manejo adecuado y efectos secundarios de esos métodos, quizás sí no están muy claros en el usuario. Personas nuevas sin un método en mente. Hay usuarios que vienen y dicen, vengo para que usted me diga con qué voy a cuidarme, ¿no? En ese caso hay que analizar su situación, sus planes y lo que considera importante esa persona o esa pareja. Informar métodos disponibles y ayudar a decidir. Brindar instrucciones sobre cómo usar el método e informar cómo manejar también posibles efectos secundarios en casa. Y si no, le decimos que tiene que regresar para una consulta médica. ¿Qué pasaría si en la consejería de planificación la persona no decide practicar la anticoncepción? Entonces tenemos que informar sobre riesgos para su salud asociados al embarazo, asegurarnos que comprenda los riesgos que le estamos comentando, evaluar condiciones psicológicas y sociales, solicitar que regrese si cambia de parecer y en todas las situaciones hay que descartar acciones de violencia o maltrato. Como punto número 3, en esta consejería en planificación familiar tenemos que hay situaciones que hacen riesgoso una gestación, ¿no? Por ejemplo, si tenemos frente a nosotros una mujer con antecedente de cáncer, hipertensa, cardiópata, con ACV, con problemas mentales, con problemas metabólicos como la diabetes, anémica, cirrosis, con tumores, dos cesáreas anteriores, antecedentes de morbilidad materna extrema, pues definitivamente lo que tenemos que hacer es dar un método ah, altamente efectivo, ¿no? Concientizarla y quizás poder ofertar esos métodos, poder incidir en ello. Otra de las consejerías que se ve en este manual es la consejería en AQB. Debe existir para ello decisión voluntaria, porque es un consentimiento voluntario, ¿no? Anticoncepción quirúrgica voluntaria, a la vez de voluntaria. Obviamente un consentimiento informado, firmado, ausencia de presión y explicación clara del procedimiento. Para eso son hasta 3 consejerías, como veremos. Consideraciones para la consejería en AQB femenina. Primero, asegúrese que el usuario conozca las características del método que ella está eligiendo de manera libre e informada. En la consejería se le brinda la información necesaria y se resuelven dudas poniendo especial consideración en las usuarias que sufren enfermedades crónicas y quienes un embarazo podría poner en riesgo real su vida. Ofrecer información amplia sobre el procedimiento, cómo se va a realizar, quizás en el segundo momento de la consejería, en la segunda fecha, que es la consejería ya más específica, y que puede ser realizada en diferentes momentos como en el posparto, intracesárea o de intervalo, ¿no? Entre gestación y gestación, o entre después de una gestación, mejor dicho, o después de un parto, perdón. Otras consideraciones importantes, tomar el tiempo necesario para informar y responder las inquietudes de la usuaria, aclarar conceptos erróneos. Los usuarios que soliciten este método deben tener por lo menos 3 sesiones de consejería. Una general donde se explique todos los métodos, una específica donde se profundice sobre la QV en sí, y la tercera después de 72 horas para la firma del consentimiento informado. En caso que no sepan firmar, se puede colocar la huella digital. El consentimiento informado debe ser leído por la persona usuaria conjuntamente con el consejero, analizando detenidamente y verificando su comprensión en cada uno de los puntos. Entregar a la persona usuaria una copia de la solicitud de intervención firmada y el original queda en la historia clínica como autorización para el procedimiento. La persona usuaria puede cambiar su decisión en cualquier momento previo a la intervención quirúrgica a pesar de haber firmado el consentimiento. Esto es muy importante.
la consejería en anticoncepción quirúrgica voluntaria masculina, hay que destacar que se trata de un procedimiento quirúrgico definitivo, por lo que es preciso aclarar conceptos erróneos relacionados con el procedimiento suministrado, información correcta en forma sencilla, clara y precisa, para facilitar la comprensión y la toma de decisión. Debemos informar a la persona usuaria que su comportamiento sexual no es afectado por la intervención, considerando que una preocupación constante en el varón es el efecto de la vasectomía que la vasectomía puede tener sobre su propia actividad sexual. Los usuarios que solicitan este método deben por lo menos tener también 3 sesiones de consejería. La primera general, la segunda específica y la tercera a las 72 horas para la firma del consentimiento informado. En el caso de personas que no saben firmar, se procede con la huella digital. El consentimiento informado debe ser igualmente leído en conjunto, entregar a la persona usuaria una copia, y hay que recordar que la persona usuaria debe cambiar su decisión, puede cambiar su decisión en cualquier momento. La persona usuaria y su pareja deben ser informadas sobre el uso del condón u otro método anticonceptivo en el periodo posoperatorio de la vasectomía hasta contar con el resultado negativo del recuento de espermatozoides o que hayan transcurrido mínimo 3 meses luego de la intervención, ya que puede producirse un embarazo por falta de protección durante este periodo. El consentimiento informado es tanto para varones como para mujeres es la certificación en un formato escrito o con lecta escritura accesible que acredita que la persona usuaria ha recibido, ha entendido la información facilitada sobre un procedimiento quirúrgico y es un requerimiento ético y legal requerido antes de cualquier intervención. El consentimiento informado tiene validez cuando se dispone de una información completa antes de la firma, cuando se comprende la información adecuadamente y cuando se encuentra apta para tomar una decisión, es decir, está consciente. Las características asociadas a una decisión sólida para la persona usuaria es que ha logrado o excedido el tamaño de familia deseada. Tiene expectativas realistas, es emocionalmente estable, tiene un sentido de seguridad en la decisión que ha tomado, tiene un deseo real de término de fecundidad y está bien informada sobre el método. Hay muchos adolescentes o jóvenes que vienen y quieren hacerse la vasectomía. A ellos hay que pasarlos a psicología para que pueda haber una evaluación en ese sentido, ¿no? Porque probablemente hay un arrepentimiento más adelante. Por ejemplo, aquí vemos las señales de advertencia de posibilidad de arrepentimiento posterior. Persona muy joven, justamente lo que estoy hablando, menores de 25 años, pero alto riesgo de arrepentimiento, inseguridad respecto al número de hijos, presión por parte de otras personas, inestabilidad en la relación conyugal, tensión emocional temporal, conflicto, dudas sin resolver, motivos económicos, interés excesivo en las posibilidades de reversión de la operación y decisión tomada bajo la presión de un evento relacionado con la fecundidad, recientemente un parto o un aborto. Una decisión informada y voluntaria hoy es bienestar y tranquilidad para el futuro. La posibilidad de consejería que nos brinda esta guía es la anticoncepción oral de emergencia. Aquí tenemos puntos clave para poder desarrollar. El objetivo de esta consejería es brindar información a la persona usuaria sobre la anticoncepción oral de emergencia. La anticoncepción oral de emergencia es parte del derecho sexual y reproductivo de la mujer. Su uso principalmente es para prevenir un embarazo en una relación sexual no protegida. Sin embargo, durante la consejería se destaca que la anticoncepción oral de emergencia no debe usarse reiteradamente ni de manera continua, como su nombre lo indica. Es una opción de emergencia, no reemplaza el uso continuo de otros métodos anticonceptivos. La anticoncepción oral de emergencia se puede requerir en las siguientes circunstancias: después de una relación sexual sin protección, después de una relación sexual contra su voluntad, es decir, violación sexual, cuando no se usa regularmente un método anticonceptivo, cuando hay un uso incorrecto o falla del método anticonceptivo empleado en la misma relación sexual, como por ejemplo, se rompió o se deslizó el condón, quedó atrapado en la vagina. El DIU ha sido expulsado, se olvidó de tomar 2 o más días anticonceptivos orales. Si se ha retrasado más de 2 semanas en recibir su método anticonceptivo de depósito inyectable trimestral, o más de 3 días el inyectable mensual, y mal uso de los métodos de abstinencia periódica. Información que se debe dar a la persona usuaria. Explique cómo actúa en el organismo y que no es abortivo. Indique la forma correcta de su uso y que debe tomarse lo más pronto posible, ya que la eficacia puede disminuir cuanto más se demore su administración. 3 días como máximo, aunque en algunos países dicen hasta 5 días, pero en el Perú la norma dice hasta 3 días, 72 horas, después de la actividad sexual. Recomiende que no tome ninguna dosis extra, ya que ello podría aumentar los efectos colaterales, pero no aumentaría la efectividad. Describa cuáles son los efectos colaterales comunes. Recuerde que la consejería previa sobre los posibles efectos ayuda a las mujeres a que puedan tener una mejor tolerancia. Explique que la dosis necesita ser repetida y la persona usuaria vomita dentro de las 2 horas. Debe repetirse la dosis si es que ha vomitado la persona y no ha pasado más de 2 horas después de haberla tomado la pastilla de emergencia. Asegúrese que la persona usuaria comprenda que esta anticoncepción no la protege de un embarazo o si mantiene contacto sexual sin protección en los días o semanas siguientes a la toma. No es un anticonceptivo de largo plazo. Informe que el periodo menstrual puede llegar en unos pocos días antes o más tarde que lo esperado. Explique que si su periodo menstrual se retrasa más de una semana, debe regresar al establecimiento de salud para descartar un embarazo. Otro tipo de consejería es el del embarazo y posparto. Y aquí tenemos que tomar aspectos de controles prenatales, nutrición, violencia, lactancia, anticoncepción y salud mental.
El objetivo de esta consejería es fortalecer acciones positivas para el adecuado cuidado en el embarazo, tanto físico como psicológico, identificando factores que pongan en riesgo a la mujer y también preparación para la atención del parto, posparto y la adaptación a una nueva situación familiar. Los aspectos que aborda el consejero, principalmente cuidados generales de la salud, higiene, actividad física, lo concerniente a la ingesta de tabaco, el alcohol, la prohibición de ellos, el fortalecimiento del vínculo afectivo y el rol de la madre, del padre en los cuidados del embarazo, reconocimiento de los signos de alarma, administración de vacunas, alimentación saludable, cuidados nutricionales, suplemento y prevención ah, de anemia. Es muy importante eso durante el embarazo y después del parto, sexualidad y embarazo, prevención de infecciones en general, salud mental, prevención y atención de la violencia, importancia del parto institucional, promoción del parto con acompañamiento, preparación para la lactancia y lactancia materna exclusiva. Esos son los ítems que recomiendan que se pueda tener en este tipo de consejería en el embarazo, en el posparto. Planificación familiar en el posparto, adopción de métodos de planificación de larga duración, de preferencia, cambios físicos y emocionales. El consejero tiene presente que las mujeres durante la gestación y el puerperio a menudo presentan cambios físicos y sobre todo emocionales, como la ansiedad, preocupación no solo por su salud, sino también por el de su bebé. Y también preocupación sobre aspectos de su sexualidad posparto y durante la gestación también. Pruebas para infecciones, importancia del puerperio. El puerperio es un periodo muy especial en la vida de la mujer. Es un momento que supone una carga emocional muy importante, es una adaptación a un nuevo estado, ¿no? Con un nuevo miembro de la familia, con otros cuidados. Muchas veces, sobre todo en las primerizas, es un cambio muy fuerte. La recuperación y la lactancia. El organismo materno está nuevamente en proceso de cambio, hace una recuperación del estado previo de la gestación o bien adaptándose a un nuevo proceso fisiológico como lo es la lactancia materna. Hay que brindar información sobre la importancia del espaciamiento óptimo, 3 años como mínimo entre una gestación y otra. El mensaje clave es que la consejería integral y continua durante el embarazo y postparto contribuye a la salud y bienestar de la madre y su bebé. Siempre los tetra deben escuchar de manera activa y empática, deben tener la información clara y oportuna, precisa para esa mujer, promoción de prácticas saludables, siempre en todas las consejerías, detección y manejo oportuno de riesgos, principalmente, y acompañamiento continuo en cada etapa. Entonces, aquí vemos cuándo iniciar anticonceptivos tras el parto. Hay momentos clave, ¿no? Generalmente lo hacen en el posparto, también pueden ser las primeras semanas, y los métodos que se recomiendan, sobre todo, son los métodos de larga duración. Respecto a la vulnerabilidad de complicaciones en parto y futuros embarazos, las consideraciones para la consejería es brindar información actualizada sobre la normatividad de sexualidad reproductiva, considerar los factores de riesgo en el embarazo, ofrecer métodos de larga duración, asegurar el consentimiento informado antes del alta y las consideraciones y cuidados en el puerperio es de repente método definitivo como acuve, es preciso que la decisión sea meditada, nunca supeditar la sobrecarga emocional, se debe considerar el estado emocional del usuario y respetar la decisión de conversar o no sobre la posibilidad de usar métodos anticonceptivos. En caso de que la puerpera acepte la consejería, se recomienda reforzar los métodos anticonceptivos más efectivos y cuando iniciar la relación sexual después del parto no hay un límite en sí, en el sentido común de la pareja, basado en el estado de la madre, que también se siente, y también la complejidad de su pareja, que muchas veces va a ser una espera larga, ¿no? Por la lactancia y todo. La vagina generalmente por los cambios de la lactancia pues tiende a estar un poco más reseca, menos lubricada. También a veces si es un parto vaginal hacen corte de episiotomía o sencillamente el sangrado. Todo ello prolonga el reinicio de actividad sexual. Y hay que hablar muy bien de eso con la pareja. Consejería en atención del parto con pertinencia intercultural. No atendemos parto, pero de todas maneras lo importante es que según las preferencias, la usuaria puede en el momento de su parto solicitar llevarse la placenta y ciertas restricciones, como el caso de una mujer VIH o como un ITS. El personal capacitado debe estar capacitado para una atención segura, respetuosa y respetando la posición y el acompañamiento, sobre todo que todo establecimiento amigo de la madre, la niña y el niño debe tener. Respecto a la lactancia materna, es otra consejería que debe promover lactancia exclusiva por 6 meses, apoyo emocional en la madre, porque en esta etapa puede desbordarse, porque hay muchos cambios en su cuerpo, y resolver muchas dudas, porque generalmente para el parto y el nacimiento hay mucha preparación en algunas, pero muy poco para lactancia materna. Generalmente piensan que eso es cuando nace recién hay que orientarse, y no, desde el embarazo hay que pasar la consejería, que sabemos que en el centro de salud son 3, ¿no? 2 en la gestación y 1 en el puerperio. Así que recordar que la consejería en lactancia debe ser la primera entre las 25 semanas y las 32 semanas, la segunda entre las 33 y las 36 y la tercera en el primer control puerperal.
Siempre hacer énfasis no solo en los beneficios de la lactancia para el bebé, sino principalmente para la madre, motivarla que por ello debe de lactar. También los riesgos del uso de la fórmula, los peligros del biberón, del chupón, eso tenemos que capacitarnos para poder brindar de manera sencilla, obviamente sin asustar, pero sí dando información basada en evidencia. Importantísimo hablarle del contacto piel a piel, que también tenemos un rotafolio muy hermoso en el servicio para poder hacer uso sintético con las palabras y poder enseñarle con los gráficos y las figuras para que la mujer se vaya muy empoderada a su parto para solicitar todo eso. Contacto piel a piel, parto como acompañamiento, lactancia en la primera hora. Y que sepa extraerse también su leche si hay alguna dificultad y son separados para mantener su producción láctea. La interrupción voluntaria por indicación terapéutica, sí, esto ocurre no en nuestro establecimiento, pero debemos tener un conocimiento de que debe hacerse con consentimiento informado, luego de una junta médica, con respeto y apoyo emocional, tenemos que poder asesorar en ese aspecto. El objetivo es poner a disposición de las mujeres cuyo diagnóstico médico evidencia que el embarazo pone en riesgo su vida y su salud, la posibilidad de interrupción voluntaria por indicación terapéutica de un embarazo menor de 22 semanas. Si pasa las 22 semanas ya no se puede hacer esto y tiene que ser un consentimiento informado de la gestante. El marco ético de atención es que los profesionales de la salud tienen la misión de brindar a la familia la mejor atención basada en evidencia científica y con contenido ético. En el embarazo, los esfuerzos están centrados primordialmente en proteger la vida y la salud de la gestante en primer lugar y del bebé como consecuencia. Cuando el diagnóstico médico evidencia que el embarazo pone en riesgo la vida de la salud de la madre, se prioriza la vida de la madre. Esta decisión debe tomarse como consentimiento informado de la gestante. Como dice acá, consiste en que un embarazo menor de 22, no, gestante menor de 22 semanas que tiene una indicación de aborto terapéutico va a pasar con la consejera para que nosotras podamos brindar la información clara, oportuna y basada en evidencia, acompañar a la gestante y su familia en este proceso de decisión, garantizar el respeto de sus derechos, la confidencialidad y la autonomía y coordinar con el equipo de salud para una atención segura y humanizada. Otro de los consejerías que trata este nuevo manual de salud sexual y reproductiva es la violencia familiar. Entonces, el manual explica el círculo de la violencia, desde la fase 1 de acumulación de tensión, la fase de explosión o agresión y la fase de luna de miel. Este ciclo tiende a repetirse y a hacerse más grave con el tiempo. La consejería busca detectar violencia, escuchar sin juzgar, orientar rutas de ayuda y proteger a la víctima. Pedir ayuda, sobre todo si está en riesgo, llamando a la línea 100 que tiene atención 24/7, es que es gratuita y confidencial. ¿Qué debe hacer la consejera ante un caso de violencia? ¿No? Reconocer e identificar señales de violencia antes de que ocurra, de preferencia, o cuando la mujer ya está inmersa en ella. Brindar información clara sobre los tipos de violencia, física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Facilitar el acceso oportuno a servicios de salud física y psicológica, reducir la prevalencia y severidad de los daños causados por la salud. En casos con hijos, orientar sobre el uso de recursos y la protección de sus derechos. El objetivo principal es contribuir al reconocimiento de actitudes y conductas violentas en el ámbito familiar, con énfasis en mujeres en situación de vulnerabilidad por carecer de independencia económica, escaso empoderamiento y desconocimiento para el ejercicio de sus derechos y libertades, entre otros. Recurrir violencia, facilitar el acceso oportuno a servicios de salud para atención física y psicológica y reducir la prevalencia y severidad de los daños causados a su salud. ¿Por qué es importante? Porque la violencia es un problema de salud pública, vulnera derechos humanos, está respaldada por la Ley 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, y el consejero aplica la normatividad vigente sobre violencia e informa sobre los procesos de atención y apoyo disponible. Hay atención a mujeres víctimas de violencia, conocer y comprender cómo funciona el círculo de violencia, no actuar a tiempo puede causar daños irreparables a su salud, incluso la muerte. La violencia económica puede pasar desapercibida, pero sus efectos son tan graves como las agresiones físicas. Si la mujer tiene hijos, considerar la limitación de recursos, la privacidad y la obligación alimentaria como forma de violencia económica o patrimonial. ¿Y qué puede hacer el consejero? Brindar una atención empática, confidencial sin juzgar, crear un ambiente seguro para que la mujer pueda expresarse, evaluar el riesgo y la seguridad de la mujer y sus hijos y orientar sobre las opciones de ayuda y los recursos disponibles en un seguimiento y acompañamiento continuo. El paso 1 es la conexión y empatía con la víctima de violencia, teniendo en cuenta que este primer contacto es vital para la víctima de violencia, requiere una conexión especial de confianza y empatía con la persona que lo atiende, por lo que el lenguaje verbal, los gestos corporales y la expresión facial del consejero son relevantes al inicio y en todo el proceso de la consejería para romper la barrera de la vergüenza, la inseguridad, la culpabilidad y la desconfianza, procurar un ambiente seguro, privado y con comodidad física para la víctima de violencia, así como mantener confidencialidad en el manejo de la información. Concentrar la atención en las necesidades y preocupaciones de las víctimas de violencia. La acogida cálida y una escucha activa es la manera de recibirles, no juzgar, ni culpar, ni menos censurar. Mostrar en todo momento un tono gentil, empático. Hay que explicar que estamos para escucharle, para orientarle y ayudarle a reflexionar para que tome decisiones informadas sobre el problema. Mantener una escucha activa y de comprensión de la situación por lo que pasa a la víctima. Ponerse en su lugar para ello estimular el diálogo y confianza con las frases comprendemos cómo se siente, estamos aquí para ayudarle, para escucharle.
Tratar de identificar y visibilizar los aspectos positivos de la víctima expresándole eres una persona valiosa, lo cual refuerza la valentía de la víctima por buscar la consejería, ya que es un primer paso para romper su silencio, y explicar que existen mecanismos de atención de salud, denuncia, protección física, asesoría legal, soporte psicológico y acompañamiento social por parte de las instituciones del Estado que pueden ser usados para atender su problema de violencia, evitar la revictimización en todo el proceso de atención. ¿Cómo responder? Perdón, el paso 2 viene a ser identificar los factores de riesgo o características del problema de violencia. Una vez establecido un diálogo fluido y de confianza con la persona víctima de violencia, se tiene que identificar los factores protectores y los riesgos existentes, explorar con la víctima de violencia información sobre datos personales, laborales, así como de la pareja, es decir, todos aquellos elementos que puedan contextualizar el entorno socioeconómico y cultural con la que ella interactúa. Hay que considerar que el primer paso para enfrentar la situación de violencia es que la víctima decida hacerlo. Por ello, es importante valorar en qué nivel de autonomía personal se encuentra, qué nivel de información o manejo tiene de sus derechos, cuánto conoce sobre los mecanismos de protección y si sabe cómo usarlos. Indagar por el riesgo que puede incrementar el daño de la violencia a la víctima, si la persona que agrede cuenta con arma, ingiere drogas, alcohol, si las características de la casa le permiten ser auxiliada, escuchada. Permitir en todo momento la expresión de los sentimientos, emociones de la víctima, sea llanto, silencios, ira, realizando contención emocional en caso de necesidad. Indagar con la víctima sobre los riesgos con sus hijos o dependientes, si la persona agresora acostumbra a golpearlos, amenazarlos, cómo se sienten ella, cómo o qué tipo de reacciones tiene ella, qué comportamientos o conductas tienen también sus dependientes, los que viven ahí, ¿no? Y evaluar con la víctima de violencia sobre los riesgos potenciales y diversas manifestaciones que puede ejercerse contra ella. Ejemplifica que la violación sexual puede conllevar un embarazo no planificado, a una ITS, embellecida, que el incremento de la violencia física puede generar alguna fractura, heridas abiertas, puede tener riesgo de tétanos, de muerte inclusive, ¿no? Y la violencia psicológica, ni hablar, vulnera su autoestima y genera depresión, entre otros. El paso 3 es responder a las necesidades de atención de la víctima, ¿no? Explicarle que existe un protocolo de actuación conjunto entre los centros de emergencia de mujer y los establecimientos de salud para la atención de las personas y víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el marco de la Ley 30364 y personas afectadas por violencia sexual. Informar a la víctima que los establecimientos de salud brindan en forma gratuita la prevención, atención y recuperación integral de la salud física y mental de las víctimas de violencia, así como los integrantes de su grupo familiar. La atención, de ser necesaria, incluye atención hospitalaria, gratuita y otras actividades necesarias para la recuperación de su salud. Si la víctima no contara con un seguro, se le informa cómo gestionar su afiliación en el Seguro Integral de Salud. Informar a las víctimas de violencia que todos los afectados reciben atención independientemente si cuentan o no con su documento nacional de identidad, carnet de extranjería u otro documento de identificación. Explicar que todos los establecimientos de salud cuentan con un kit para atención de casos de violación sexual que forma parte del paquete de servicios de los establecimientos de salud para la atención adecuada, oportuna y rápida a las víctimas. Su provisión es gratuita. Informar que en situaciones especiales, cuando requieren protección, el juzgado de familia dispone de las medidas necesarias y supervisa el cumplimiento de dichas medidas en coordinación con las entidades pertinentes y explicar de manera clara a la víctima de violencia la ruta a seguir para la atención integral utilizando el programa de atención correspondiente, indicar claramente los procesos de atención en las instituciones públicas como el SEM, la comisaría a cargo de Policía Nacional de Salud, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente, entre otros. Informar a la víctima que existe una red de apoyo familiar y comunitario para mejorar la seguridad de las víctimas y el grupo de familia en todos los casos. Identificar si la víctima de violencia tiene interés o se encuentra preparada para realizar la denuncia, coordinar con el CEN de su jurisdicción y referir a los servicios de salud mental, brindando una atención empática, confidencial y sin juzgar y garantizando la seguridad, el respeto y la dignidad durante todo el proceso. Recuerda, consejera, que tu intervención puede marcar la diferencia. Escúchale, créele, oriéntale y acompaña a esta persona que está siendo víctima de violencia y que viene en tu ayuda. Una atención oportuna, empática e informada puede cambiar la vida de una mujer. Paso 4. Verificar la comprensión de sus derechos y mecanismos de protección. El consejero pide a la víctima que explique verbalmente y con uso de un flujograma o gráficos qué proceso de atención o servicios existe para atender la violencia. ¿Entendió? ¿Podría usted repetirlo? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir para el acceso a la justicia y con qué instancias cuenta su autoridad para recibir apoyo? Recuerda las instrucciones que le mencioné. ¿Cuáles son los ciclos de violencia? ¿Qué caracteriza cada ciclo? Y si es posible que identifique en qué fase del ciclo se encuentran los cuidados y los cuidados que debe aplicar. Recuerde que hay 3 fases. ¿En qué fase se encuentra usted? ¿Con quiénes cuenta para buscar apoyo en su entorno personal, familiar, laboral o comunal si ocurre la violencia familiar? ¿A quién recurriría? ¿Alguna persona de confianza que pueda brindarle auxilio? Hay que recordar que es el momento para reforzar los mensajes correctos y clarificar las dudas e impresiones. El objetivo es asegurar que la víctima comprenda sus derechos, los servicios disponibles y los mecanismos de protección y apoyo. Y como paso número 5 es mantener la relación cordial y establecer el plan de seguridad y seguimiento.
Aquí vamos a elaborar y consensuar con la víctima de violencia el plan de intervención. Vamos a realizar interconsulta con otros servicios o referencias, según sea el caso. Vamos a elaborar el plan de seguridad en caso de que se haya identificado en la víctima riesgos para su salud o exista la sospecha que te puedan producir una agresión por parte de la pareja. Vamos a despedirnos de la víctima expresándole que es una persona valiente, muy valiosa y que puede volver al servicio según el plan de intervención acordado o en cualquier momento cuando ella lo requiera. Recuerda, consejera, que una relación cordial, respetuosa y de confianza permite brindar una atención segura, continua y efectiva. La violencia sexual. Vamos a ver ahora una consejería para lo que es la violencia sexual. En los servicios de salud, una especial atención merece el tema de violencia sexual ejercida contra las mujeres, contra niñas, niños, adolescentes. Una primera acción en los servicios de salud sexual y reproductiva es el tamizaje para la detección de violencia familiar. Entonces, lo primero que debemos hacer ante una víctima de violencia es un tamizaje de violencia familiar, que se realiza en las gestantes también y en las mujeres en edad fértil. Se brinda consejería y ante la identificación de casos positivos de violencia se debe derivar a servicios especializados para una atención integral, oportuna y multisectorial de ser el caso. Los consejeros de salud sexual y reproductiva y todo proveedor de salud deben observar los siguientes síntomas y signos, que son manifestaciones que sugieren casos de violencia sexual y deben ser confirmadas o descartadas la sospecha. Problemas de salud relacionados a la violencia sexual. Problemas en la salud mental. La mujer tiene mucho estrés, depresión o ansiedad. Lesiones físicas recurrentes sin explicación. Antecedentes de violencia física. Embarazos no planificados o no deseados. Dolores y o problemas de salud en el aparato reproductor, por ejemplo, infecciones en las vías urinarias o dolores pélvicos. Consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Infecciones de transmisión sexual o manifestación de ideas suicidas. La detección oportuna y la atención integral pueden reducir las consecuencias físicas y emocionales y permitir acceso a los servicios y apoyo necesario. Ahora vamos a otro tipo de consejería que viene en este manual, que es la consejería de climaterio y menopausia. Etapas naturales de la vida de la mujer, como dice acá. Aquí vamos a hablar, poner énfasis sobre los cambios hormonales que trae esta nueva etapa de la vida, síntomas que puedan tener, los más frecuentes, cambios en la sexualidad, osteoporosis, unos cambios que pueden haber y traer consecuencias en su salud, y también lo que son medidas de autocuidado para que ella pueda tener la mejor calidad de vida posible. La consejería para mujeres en la etapa del climaterio tiene por objetivo, de alguna manera, contribuir a mejorar la calidad de vida, brindando la información o orientación psicológica o psicoeducativa y sexual necesarias en esta etapa. El climaterio. ¿Qué es el climaterio? El climaterio es un periodo de menopausia. La OMS define la menopausia como la sensación permanente de la menstruación, reconocida por la detección de la menorrea por 12 meses, la falta de menstruación por un año, no debiendo ser el resultado de la actividad ovárica. Los síntomas o patología variarán según la gravedad en el cual transforme biológicamente y psicológicamente a la mujer, con los característicos cambios de hormonas, del cuerpo y clínicos. En el periodo también existe riesgo de embarazo, por lo que es posible la ovulación espontánea ocasional y eso también debemos conversarlo con la usuaria. ¿Qué debe hacer el consejero? El consejero informa a la persona usuaria que el climaterio no es una enfermedad ni un proceso patológico, que los signos y síntomas están asociados a cambios hormonales. Muchas mujeres tienen pocas o ningún síntoma, mientras que otras experimentan síntomas de manera más intensa, que pueden ser cambios en el estado emocional, bioquímico, cambios en el estilo de vida, higiene de ánimo, insomnio, sofocos y sequedad vaginal, entre otros. Toda mujer es informada sobre los cambios que experimenta en este periodo, comprendiendo que el climaterio entre las 45 y 65 años es un proceso natural que les acerca a la etapa más importante de su vida. Las personas usuarias tienen dudas y preocupaciones respecto a esta importante etapa de cambios en la vida reproductiva a la no reproductiva, de cambios físicos y emocionales, por lo que puede requerirse el apoyo de profesionales de la salud según la especialidad que requiera el usuario. ¿Qué puede hacer el consejero para brindar una mejor atención? Informar, ¿no? Informar al usuario que puede tener durante este tiempo cambios en su deseo sexual, en su lubricación genital, aunada a un epitelio vaginal que va disminuyendo en su capacidad en la vagina, ¿no? Desplazamiento de la mucosa, disminución de la elasticidad, lo que trae como consecuencia dolor en el acto sexual. Hay que cuidarle, de repente pasar en interconsulta medicina para que le den algunas cremas, algunos geles y ella pueda tener su sexualidad activa. Conocer las necesidades de las personas usuarias. Más, tenemos también dentro de los primeros 5 años la posibilidad de que tomen terapia de reemplazo hormonal y si tienen sí podemos derivarla al Hospital Hipólito para que el ginecólogo pueda brindarle todo ese kit que tienen disponible para los usuarios cis. Conocer las necesidades de la persona usuaria que puede tener temor a enfermar o también temor a que por no tener un acto sexual con su pareja puede ya sufrir de infidelidad conyugal.
Debemos realizar también un acercamiento responsable y adecuado en las etapas de la edad, ¿no? Por la educación, esta etapa de vida. Siempre es muy importante lo que come, en su sueño, higiene de sueño, actividad física especial, de cardio, de lo que es un levantamiento de pesas, ¿no? Que para la masa muscular, obviamente viendo que no tenga problemas articulares, tampoco tenga sobrepeso, entonces a eso ya hay que derivarlo para que puedan primero hacer un cambio y tengan un peso más saludable. Calidad de vida, darle a la usuaria las herramientas que le ayudan a vivir de manera saludable, vivir con sus hábitos anticancerígenos más eficaces, a fin de reducir al máximo los riesgos asociados en los embarazos no deseados entre las mujeres de más de 40 años. Orientar a la persona usuaria. Se pueden obtener beneficios alrededor de los métodos hormonales como la regulación de los ciclos menstruales, la mejora de los padecimientos de anemia, la reducción del riesgo de algún tipo de cáncer y el mantenimiento de la masa ósea. Acordar, ¿no? Con ella, respetar definitivamente, eh, evaluar riesgos sexuales, ¿no? A veces hay mujeres que son adultas mayores, hoy están en la etapa de climaterio menopausia y sus parejas son más jóvenes y sobre todo trabajan en el extranjero, entonces ahí puede haber inclusive un riesgo, ¿no? De conducta sexual que pueda traer como consecuencia una infección, un VIH, una hepatitis B, una sífilis a la usuaria. También tenemos que conversar ese asunto que es delicado para que tome precauciones y use preservativo lo posible. Informar la persona usuaria sobre identificación de riesgos, osteoporosis, enfermedad cardiovascular, la importancia de contar con la regularidad de personas derivadas también para las tamizajes de descarte de cáncer de mama, cuello uterino, ¿no? Que tenemos campañas felizmente que podemos hacerlo. Entonces, la Consejería de Salud Sexual y Reproductiva debe incluir temas como autoconocimiento de esta etapa y de la propia usuaria, impacto de los cambios hormonales en la salud de la mujer, la capacidad en el climaterio y la menopausia, estilo de vida saludables, nutrición saludable, controles médicos periódicos y en caso de ser necesaria se debe derivar a la usuaria con un programa de atención integral, ¿no? La Consejería en Salud Sexual y Reproductiva con enfoque integral contribuye al bienestar físico, emocional y sexual de las mujeres en el climaterio, mejorando su calidad de vida y promoviendo hacia una transición saludable. Otra consejería que se ve en esta guía y que podemos desarrollar son las consejerías en problemas de fertilidad. El objetivo es brindar información a la persona usuaria y a la pareja sobre salud sexual y reproductiva y problemas de fertilidad que se puedan presentar, despejando dudas, inquietudes respecto al diagnóstico, tratamiento y expectativas de éxito sobre lograr ser mamá. Y se toman decisiones voluntarias e informadas también con apoyo especializado. La finalidad es contribuir con alternativas de solución ante problemas identificados. Cuando el problema identificado tenemos que brindar alternativas de solución. El consejero va a realizar las siguientes acciones. Brindar la información necesaria sobre los problemas de fertilidad, tratamientos y expectativas de éxito. Las personas con infertilidad no presentan síntomas. Existen factores de riesgo que afectan a ambos sexos, como por ejemplo la edad avanzada, por ejemplo, el consumo excesivo de tabaco o alcohol, los trastornos alimenticios y el exceso de ejercicio. Recabar información preguntando por sus antecedentes, saber si la persona usuaria es diabética, si usa fármacos, si es fumadora, si tuvo un ETS, si está expuesta a radiaciones, así como conocer también cuál es su ocupación laboral actual o cuál fue su ocupación anterior. Brindar información sobre factores de riesgo, posibles efectos colaterales del tratamiento, condiciones y procedimientos de fertilidad asistida. Verificar la comprensión sobre los diferentes aspectos físicos y emocionales que involucra la decisión tomada. Y recordar que la infertilidad puede generar a las personas sentimientos de frustración, desmoralización y desesperanza, por lo que es importante que la persona usuaria sea derivada al especialista para apoyo en salud mental. Durante el proceso de tratamiento es importante identificar, comprender y modificar aspectos personales, familiares y sociales adquiridos por la persona usuaria y su pareja durante el desarrollo de la personalidad que puedan dificultar la aceptación del problema de fertilidad y el tratamiento. El consejero debe tener en cuenta que es un problema que puede generar dificultades psicológicas a la persona usuaria, como disminución de autoestima, sentimientos de culpa, mal manejo de las relaciones interpersonales, problemas relacionados a su vida sexual, depresión, problemas psicosomáticos, entre otros. Para ello debemos derivar y referir a la persona usuaria a servicios especializados según necesidad. La infertilidad puede generar en las personas frustración, desmoralización y desesperanza. Brindar consejería con empatía, información clara y apoyo especializado permite tomar decisiones informadas y voluntarias, mejorando la calidad de vida de las personas usuarias y sus parejas. Ahora viene la consejería en prevención de cáncer, donde también nosotras tenemos dentro de la salud sexual reproductiva un impacto muy fuerte, ¿no? Entonces vamos a hablar del cáncer de cuello uterino y del cáncer de mamas. Del cáncer de cuello uterino vamos a hablar acerca del BPH, de los tamizajes, del autotoma, respecto al Papá Nicolau también, qué es, ¿no? ¿Qué detecta? La vacunación, que es una manera de prevención que también tenemos contra el cáncer de cuello uterino. Y respecto al cáncer de mama, más que todo el autoexamen y también las mamografías que tenemos disponibles en campaña. Recuerda que la prevención está en tus manos, tenemos que impulsar ese sentido de
responsabilidad propia del autocuidado de la usuaria. A tiempo todo tiene solución, por eso que se realiza este diagnóstico precoz, estos tamizajes continuos, y que estamos dispuestas a dilucidar su consulta o sus dudas ante cualquier eventualidad que la usuaria tenga, ¿no? A la presencia de algún síntoma que pueda tener. Entonces, el objetivo de esta prevención de factores de riesgo para el cáncer, esta consejería que se da en prevención de factores de riesgo para el cáncer, es brindar información personalizada para que la persona usuaria conozca y comprenda los factores de riesgo asociados con el aumento de la probabilidad de ocurrencia de cáncer, así como intervenciones dirigidas a mejorar los estilos de vida, promoción en el uso de servicios de salud y fomentar la detección precoz y el tratamiento oportuno. ¿Cuándo y a quién aconsejar? Etapas clave antes del embarazo, durante el embarazo, inclusive tomamos Papá Nicolau, ¿no? Durante el embarazo, después del parto, en mujeres jóvenes y adultas y en consultas por cualquier motivo. ¿Cuáles son factores de riesgo principal para cáncer de cuello uterino? Presencia o antecedentes de infección persistente por el VPH, coinfección o antecedentes de otras ITS, o sea, tiene VPH y además tiene infecciones vaginales, por ejemplo. Inicio precoz de relaciones sexuales antes de los 16 años. Eso lo preguntamos cuando hacemos la historia clínica en planificación familiar, ojito con eso. Tener varias parejas sexuales, también lo preguntamos al hacer la historia clínica. Tener una pareja sexual que ha tenido o tiene muchas parejas sexuales, multiparidad, 4 o más gestaciones, uso prolongado de anticonceptivos orales, ojo con eso, combinado por más de 5 años. Entonces tenemos un anticonceptivo, una usuaria de anticonceptivo oral por más de 5 años. Podría ser posible que ella tenga más riesgo de desarrollar un cáncer de cuello uterino al tener un BPH más persistente. Tabaquismo, fumadora activa o pasiva. No, a veces no fuma ella, fuma el esposo, y eso también debilita su sistema de defensa y puede hacerle más propensa para el cáncer. Y condiciones del huésped que comprometen la inmunidad, ejemplo, malnutrición, anemia, inactividad física, malestar nutricional, infección por VIH, uso prolongado de corticoides, sobre todo en aquellos que por alguna condición de salud tienen que usar corticoides con frecuencia. Los asmáticos, me parece que utilizan corticoides, también te entrarían en tu grupo de riesgo, las asmáticas en este caso, ¿no? ¿Qué intervención de prevención? Pues el tamizaje con prueba de VPH para entre 30 a 49 años y la vacunación para mujeres y varones entre 9 a 18 años. Acciones que realiza el consejero: examinar el contacto de la zona infectada, evitar el consumo de tabaco y alcohol. Existe suficiente evidencia epidemiológica para relacionar el consumo de tabaco con un factor de riesgo importante, explicar eso, fomentar la alimentación saludable, fomentar la asistencia a chequeos periódicos, disminuir consumir agua, frutas, verduras, hortalizas, disminuir el consumo de azúcares, alimentos con alto contenido en grasas, el ejercicio, ¿no? Promoción de estilo de vida saludable. Respecto a los tamizajes, también tenemos otras consejerías para tamizaje de ITS, VIH y hepatitis B. Tenemos la Consejería en Salud Sexual, la prevención, informar sobre tomar decisiones seguras para prevenir estas infecciones, el uso de preservativos, la disponibilidad de pruebas diagnósticas, si el resultado es positivo, tratar de incluirlo en el grupo TAR para la adherencia al tratamiento y obviamente evitar ciertos factores que puedan contribuir a aumentar el riesgo, como es compartir objetos punzocortantes contaminados, ¿no? Etcétera. Entonces aquí tenemos que la Consejería de Prevención, Detección y Tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual, VIH y hepatitis B, el objetivo de esta consejería es brindar información sobre conductas sexuales de riesgo para poder adquirir esas infecciones, ¿no? Motivando al cambio de conducta en personas que sí tienen riesgo y también alentándola a buscar servicios para poder diagnosticar e interrumpir la cadena de transmisión y evitar una reinfección. En el caso de la Consejería de Prevención, por ejemplo, de, de cáncer de cuello uterino, porque el VPH también se considera una ITS, más frecuente inclusive, también el uso del preservativo sería también algo importante de poder incluir ahí. La consejería debe realizarse, dice, aparentemente para personas sanas de mínimo de 25 años hasta 65 años, independientemente de motivo de consulta o contacto con los servicios de salud. O sea, toda persona que venga, mujer, entre 25 a 65 años, debe hacerse esta consejería de prevención de ITS. Como mínimo dice 2 consejerías por año, con un intervalo de un mes entre la primera y la segunda. Esto es lo que de alguna manera está normado en esta norma técnica del 2025, directiva sanitaria. Hablan. Temas clave de la consejería: ITS, VIH y hepatitis B, qué son y cómo se transmiten, síntomas, signos de alarma, prevención, reducción de riesgo, importancia de la detección precoz, beneficio del tratamiento oportuno y evitar la reinfección. Y aquí los principales factores de riesgo ya lo hemos visto en la diapositiva anterior: los comportamientos sexuales que pueden exponer al riesgo también, tener ITS, tener relaciones sexuales sin condón, tener relaciones con personas que tienen síntomas de ITS, inicio precoz de relaciones sexuales, consumo de drogas, etc.
Acciones que debe realizar el consejero: brindar información clara y comprensible y actualizada, aclarar dudas con respeto, lenguaje adecuado, uso de preservativo correcto y constante, promover estilos de vida saludables, motivar al cambio de conducta para reducir el riesgo, fomentar la búsqueda de servicios de salud y asegurar la confidencialidad y el respeto en todo momento. Antes de concluir la consejería, la confidencialidad es esencial desde el inicio de sesión. La persona usuaria debe sentirse en confianza para expresar sus temores y dudas y ofrecer soporte emocional, información y educación sobre el cuidado de su salud en caso de que salga una prueba positiva. Respecto a la prevención del virus del Zika, la consejería brinda información para tomar decisiones informadas y proteger la salud de la mamá y del bebé, por ejemplo, en el caso que una gestante tenga Zika, pero para hablar del Zika debemos pensar también en lo que otros vectores pueden transmitir, ¿no? Y generalmente la protección es la misma, ¿no? Usar repelente, usar ropa que cubra los brazos y piernas, instalar mosquiteros, eliminar criaderos de zancudos. eh, y en el embarazo el Zika puede causar lamentablemente malformaciones congénitas graves, otro que lamentablemente tenemos que informar. Es importante acudir a los controles prenatales, informar si están en zonas de riesgo de Zika. Transmisión sexual también puede transmitirse por contacto sexual. Por eso hay que usar preservativo de preferencia en relaciones sexuales, así esté gestando, y abstenerse durante el embarazo si su pareja está en una zona de riesgo para evitar esto de aquí, ¿no? El Zika. Entonces, en todas las mujeres en edad fértil y gestantes tenemos que dar esta consejería de prevención del Zika. Las mujeres embarazadas deben tener especial cuidado con este virus, dado que está relacionado con microcefalia y otras anomalías congénitas. Generalmente el síndrome del Zika en un bebé son trastornos neurológicos, microcefalia, calcificaciones, atrofia cerebral, alteraciones oculares y otras malformaciones. Para todas las mujeres en edad fértil, preservativo, consultar ante cualquier duda o síntoma, asistir a sus controles de salud periódico y eliminar lo que son los criaderos de sangre. Entonces, en una mujer de edad fértil con riesgos de exposición, se debe identificar a la mujer en edad fértil con inicio de relaciones sexuales, indicándole evitar contacto sexual sin brindar información sobre los síntomas de enfermedad por virus de Zika. El síntoma más común del Zika es la erupción en la piel o sarpullido, a menudo acompañado de picazón y fiebre. El Zika puede causar conjuntivitis también sin pus o secreción, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, malestar general, picazón leve o moderada de 2 a 7 días después de la picadura de un mosquito infectado. El riesgo de transmisión sexual del virus de Zika y las posibles complicaciones en el bebé y en el recién nacido si se embaraza, microcefalia, malformaciones congénitas, meningoencefalitis, mielitis, entre otros, y dónde solicitar atención médica. La mujer embarazada con riesgo de exposición al virus de Zika se debe identificar a la mujer embarazada con inicio de relaciones sexuales, y acá indicándole evitar contacto sexual sin brindar información sobre las mujeres embarazadas tienen el mismo riesgo que el resto de la población de estar infectadas por el virus de Zika. Sin embargo, en la gestante se ha asociado al riesgo de complicaciones en el bebé. Ya hemos hablado de la microcefalia, de las malformaciones, la meningoencefalitis, la mielitis, entre otros. El consejero debe promover que las mujeres gestantes acudan a sus consultas prenatales e informarlas que no todas las personas presentan síntomas evidentes de la infección, es decir, quizás no tenga nada de ello, pues está expuesta a una zona de riesgo. Por lo general, los síntomas de quienes se infectan con Zika a veces no se sienten, dice, lo que frecuentemente conlleva subestimar la búsqueda de un servicio de salud. Sin embargo, si una mujer embarazada tiene los síntomas como erupción en la piel, picazón, dolor de cabeza, dolor muscular, articulaciones, malestar general, conjuntivitis, debe acudir de inmediato a los servicios de salud, aunque no tenga una cita de atención prenatal, ¿no? Por medicina. Para la infección con Zika no hay lamentablemente vacuna ni medicamento específico porque es un virus. Solo se puede tratar la picazón, el dolor, la fiebre y se debe monitorear la gestación y el recién nacido mediante ecografía serial. Y ahora llegamos al aspecto de las poblaciones especiales, ¿no? Tenemos una consejería inclusiva, respetuosa y adaptada. Tenemos el caso de la adolescencia, etapa de vida de adolescencia. Lo principal, lenguaje sencillo y sin juicios. Lo que es poblaciones especiales de varones, personas con discapacidad y personas privadas de su libertad. Consejería en adolescentes. El consejero debe estar capacitado para brindar atención en salud integral a adolescentes, reconociendo los cambios físicos, sexuales, emocionales, psicológicos y sociales que experimentan. La salud de los adolescentes es clave para su desarrollo socioeconómico. Este grupo es vulnerable por el limitado acceso de servicios de salud sexual y reproductiva, por insuficiente educación sexual en las instituciones educativas. Por ello es importante que vayamos hacia ellos para acercar estos servicios. Atención especial durante la menstruación. Tenemos que brindar, en el caso de las adolescentes mujeres, información clara sobre la menstruación, su naturaleza fisiológica, periodicidad, características y cuidados. De alguna manera hay mucho tabú respecto a lo que es la menstruación. Hay asco, vergüenza, hay estigma. Y tenemos que trabajar mucho este tema también con nosotras mismas, cómo es que nosotros percibimos a nuestra menstruación para poder también desde ese punto no sesgar ni tampoco influir de manera negativa en la autopercepción de la menstruación de una mujer menstruante.
informar sobre los diferentes productos para la contención menstrual, la gestión menstrual le llaman, como toallas sanitarias, tampones, copa menstrual, entre otros. Orientar sobre cuidados e higiene adecuados durante la menstruación y acompañar emocionalmente, ya que puede generar angustia por las experiencias y creencias asociadas, ¿no? Muchos mitos y tabús. Principios básicos para adolescentes: centrarse en sus necesidades e intereses, brinda buen trato, con empatía y respeto, no discriminar ni juzgar, entregar consejería respetando la privacidad y confidencialidad, usar lenguaje claro y adecuado a su edad, educar de manera positiva, no juzgar la conducta, facilitar información confiable y oportuna, comprender que el cambio de conducta facilita la participación en soluciones y tomar decisiones informadas en base a información y sus propias necesidades. ¿Cuál es la metodología de consejería? El modelo de los 5 pasos, ya hemos visto, ¿no? Conocer, explorar necesidades, intereses, comprender y escuchar, evitando con escucha activa y sin juicios, asesorando, brindando información clara y adecuada en su contexto, apoyar, facilitar la toma de decisiones autónomas informadas y acordar y planificar, definir acciones y dar seguimiento. Otros aspectos importantes en la consejería en adolescentes son toma de decisiones respecto a la maternidad. Las personas avanzan hacia la madurez resolviendo dificultades mediante la exploración y comprensión de sí mismos, escucha activa, confidencialidad y privacidad, autonomía y respeto, participación activa e información fidedigna. También el momento para brindar la consejería se brinda en todos los adolescentes que acuden al servicio, solicitan atención en una visita domiciliaria, se puede brindar también. ¿Qué información se brinda sobre aspectos relacionados a su desarrollo psíquico-social, así como sus relaciones interpersonales? Inclusive tenemos una ficha donde podemos explorar muchos aspectos de su personalidad, de su interrelación social, de su salud física, sus antecedentes de salud sexual y reproductiva. Sobre fisiología de su reproducción podemos explicarle el proceso del ciclo menstrual, manejo de la menstruación, su sexualidad, cambios corporales, cambios en relaciones afectivas, que deben ser libres de violencia, con consentimiento, previniendo el abuso sexual. Hace poco han tenido una ponencia muy hermosa en los colegios, entonces eso replicarlo. Prevención de maltrato, también brindando opciones anticonceptivas, conociendo lo que es, para qué es anticonceptivo de emergencia, porque muchos adolescentes utilizan eso como si fuera un método regular, visto que también lo utilizan con alta frecuencia porque no están informados que es un método de emergencia solamente. También hablar sobre los riesgos de ITS, de VIH, prestar especial atención a los silencios, pues pueden tener diferentes significados. El adolescente puede estar pensando sobre lo que le acaba de hablar, no atreverse a hablar por timidez o vergüenza debido al tipo de problema que quiere contar, o simplemente no saber cómo contar lo que le sucede. En ese momento es necesario utilizar preguntas abiertas, parafrasear y utilizar lenguaje sencillo. Las preguntas abiertas se utiliza qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto. No, y parafrasear es decir lo mismo que ha dicho, repetir, pero de manera diferente, ¿no? Para verificar la comprensión, que hacerle sentir a la adolescente que uno le ha entendido lo que nos ha contado. También se brinda información sobre factores de riesgo, como tipos de violencia, consumo de alcohol, drogas, pandillaje u otros, así como referencias a quién y dónde solicitar ayuda en caso de enfrentar estos problemas, y sobre la importancia de habilidades para la vida, para la interacción efectiva con recursos, son recursos para promover conductas deseables, tales como socialización adecuada, la mejora de la comunicación y la toma efectiva de decisiones, la solución de conflictos y prevención de conductas de riesgo. ¿Cuáles son los principios de la consejería para la persona usuaria adolescente? Debe estar centrada en necesidades y requerimientos de ellos. Debe promoverse con buen trato y empatía. Debe ser consecuente con el principio de no discriminación. Y no es aconsejar ni dar directrices, es facilitar la información fidedigna, oportuna, es comprender y apreciar que el cambio de conducta se facilita cuando la persona participa en la solución de sus problemas. Otros aspectos importantes en la consejería de adolescentes son madurez y toma de decisiones, escucha activa, privacidad y confidencialidad, autonomía y responsabilidad, participación activa e información fidedigna. Madurez y toma de decisiones: las personas avanzan hacia la madurez resolviendo dificultades mediante la exploración y comprensión de sí mismos y actuando en base a sus propias decisiones. La escucha activa es la base de la consejería. Y escuchar activamente no es un proceso fácil, más que oír o comprender y conectar con lo que el adolescente expresa. Privacidad y confidencialidad: garantizar un espacio seguro, privado, para que se expresen con confianza y tranquilidad. Autonomía y responsabilidad: promover su autonomía y responsabilidad en el cuidado de su salud sexual y reproductiva. Involucrarlos activamente en la búsqueda de soluciones a sus problemas y en la toma de decisiones que les impacten. Y finalmente, brindar información oportuna y basada en evidencia para que tomen decisiones informadas, saludables y satisfactorias. El otro grupo especial son los varones. En esta consejería de salud sexual y reproductiva, los varones tienen derecho a recibir este tipo de consejería. Muchos no acuden a los servicios de salud por incomodidad. Sin embargo, mucho menos obstetricia, ¿no? Están tan relacionado con lo que es el grupo de mujeres y gestantes sobre todo. Sin embargo, la consejería puede ser sobre su propia salud o sobre la de su pareja. Hay muchos usuarios que vienen a preguntar acerca del ciclo menstrual, acerca de anticonceptivos para su pareja. He tenido personalmente la oportunidad de atenderlos. Y a la siguiente vez la traen, la invitan, ¿no? Es importante brindar un servicio accesible, respetuoso y sin prejuicios.
Momentos para brindar la consejería a los varones en cualquier momento, que asista al establecimiento o en una campaña tengamos contacto con él. ¿Qué información se brinda? Derechos sexuales y reproductivos, ITS, VIH-Sida, sexualidad, prevención de factores de riesgo para el cáncer, porque ellos también tienen riesgo para cáncer, cáncer prostático, por ejemplo, ¿no? Cáncer de colon también, aunque no es de la salud sexual y reproductiva, pero bueno, se puede incluir eso de ahí. Y también el BPH puede causar sexo oral, cáncer a la boca, ¿verdad? Sexo anal, cáncer a ese nivel. Reproducción, prevención de violencia, fisiología femenina y masculina, entre otros temas relevantes y sobre todo planificación familiar. Nuestro rol es sensibilizar a los varones sobre sus derechos sexuales y reproductivos y trabajar con él y su pareja promoviendo la responsabilidad compartida del cuidado de su salud sexual y reproductiva. ¿Cómo se brinda la consejería? De acuerdo a las necesidades de la salud sexual y reproductiva del varón. Puede ser motivada por la búsqueda de servicios para él o para su pareja y también por jóvenes y adultos que buscan información sobre ITS, incluido VIH o para la práctica de anticoncepción. La participación del varón en el cuidado de salud es importante. La consejería debe motivar la autorresponsabilidad del varón a participar en la paternidad responsable y en el cuidado de su propia salud sexual y reproductiva, incentiva a recibir otras prestaciones de salud que contribuyan, especialmente a la atención integral, ¿no? Para prevenir riesgos y proteger su bienestar y el de su pareja. Y temas claves que se deben abordar principalmente son infecciones de VIH, sífilis, hepatitis B, vacunación contra hepatitis B, uso adecuado de preservativo, entre otros. Y ahora terminamos con este gran grupo especial con las personas con discapacidad. Es la penúltimo grupo. Tenemos luego los privados por su libertad. Tenemos personas con discapacidad, son las personas que tienen los mismos derechos sexuales y reproductivos que todos tenemos y como proveedores debemos garantizar de brindar servicios accesibles, inclusivos y con equidad y respeto a su dignidad, autonomía y según sus necesidades particulares. El enfoque de derechos va a promover la equidad sanitaria y la inclusión real de las personas con discapacidad como sujetos de derecho, reconociendo sus habilidades especiales y sus capacidades especiales para recibir este tipo de servicios. La consejería debe ser inclusiva y respetuosa, debe informar y orientar sin juicios ni estereotipos. No se limita al acto sexual, incluye todos los aspectos de la sexualidad, de la forma como interrelacionamos con el otro. Se debe aceptar y cuidar el cuerpo, enamorarse de su cuerpo, vivir el erotismo, tomar decisiones propias sobre la vida familiar, cuándo y con quién tener hijos, entre otros. La sexualidad de las personas con discapacidad es tan válida como la de cualquier otra persona en cualquier etapa de vida. Servicios de salud deben ser accesibles y de calidad, por supuesto que sí. Para ello debe ser la atención accesible, con instalaciones adecuadas que faciliten su desplazamiento. Por ejemplo, si viene en silla de ruedas, la puerta debe estar totalmente capacitada para que la silla de ruedas pueda entrar. Personal capacitado, ¿no? Amable, sensible, cálido, empático. Respeto a su dignidad, obviamente que sí, y trato sin discriminación. Los principios de la consejería son las mismas: confidencialidad, respeto a la autonomía y toma de decisiones, lenguaje claro y accesible, adaptación según las necesidades individuales, enfoque intercultural y libre de discriminación. Los temas claves de la consejería ya hemos visto que son afectividad y disfrute en la relación sexual, higiene y cuidados de la salud menstrual, compromiso de vivir en pareja, información sobre prácticas sexuales adecuadas en la condición de discapacidad y dificultades en las relaciones sexuales, condición de salud, riesgos para la concepción, planificación familiar y formas de evitar un embarazo, uso de métodos anticonceptivos temporales y definitivos, atención prenatal, parto y puerperio, cuidados de la madre y de su bebé después del nacimiento y planificación del espaciamiento de nuevos embarazos, participación del padre durante el embarazo, parto y puerperio, prevención de ITS, VIH-Sida, prevención de atención y violencia y detección oportuna de cáncer de cuello uterino o de próstata en caso de ser varón. Brindar la consejería salud sexual y reproductiva con calidad, calidez y respeto, garantizando que las personas con discapacidad accedan a información y servicios y apoyo para ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos, es nuestro compromiso como tetras. Ahora sí llegamos a las personas privadas de su libertad y el derecho que tienen ellos a una consejería. Tenemos, dentro de las personas privadas de su libertad, tienen los mismos derechos a la salud que cualquier otra persona. El estado de responsabilidad. La Consejería en Salud Sexual y Reproductiva, personas privadas de su libertad. Las personas privadas de su libertad tienen los mismos derechos a la salud que cualquier otra persona. El Estado es responsable de brindar, de garantizar su vida, su salud, su integridad física y social, así como proporcionar las condiciones mínimas para su desarrollo y bienestar. Derechos garantizados: conservación de la vida sexual, desarrollo de su vida íntima sin vulneración por su condición de reclusión, visitas íntimas salvaguardando el derecho a la intimidad personal y familiar, estabilidad emocional, derecho al libre desarrollo de la personalidad y apoyo para su resocialización. Responsabilidad de la administración penitenciaria, porque estas son personas que están recluidas en una prisión
y hay que asegurar la accesibilidad y continuidad de la atención en salud, pese a que ellos están recluidos, ¿no? Y hay que incluir la salud sexual y reproductiva dentro de estos paquetes de servicios que se brinda. Hay que proveer instalaciones y servicios de salud adecuados para que ellos puedan recibir, ellas puedan recibir o ellos atención integral y asegurar atención con privacidad, confidencialidad y dignidad. Ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. En las mujeres privadas de su libertad se busca evitar embarazos no deseados y promover prevención de ITS, VIH y hepatitis B, prevención de cáncer de cuello uterino, prevención de cáncer de mama y prevención de violencia sexual. La Consejería en Salud Sexual y Reproductiva se realiza cuidando la privacidad, confidencialidad y dignidad. En varones privados de su libertad se prioriza la Consejería en Prevención de ITS, VIH, hepatitis B y otros comportamientos sexuales de riesgo. En mujeres en edad reproductiva se consideran sus necesidades especiales. En parejas de varones en situaciones de privación de la libertad se abordan temas relacionados a intenciones reproductivas y uso de métodos anticonceptivos. Temas principales de consejería son prevención y tratamiento de ITS, VIH, SIDA y hepatitis B, cuidados en el embarazo, tamizaje para cáncer de cuello uterino y mama, métodos anticonceptivos y otras atenciones según características y necesidades de la población. Aquí también los principios de la consejería no varían. Está la privacidad, igual que a todos los grupos etarios, poblaciones especiales o no especiales, la confidencialidad, la dignidad, el respeto, la no discriminación y el enfoque de derechos humanos. Garantizar la salud sexual y reproductiva de las personas privadas de su libertad y promover también su bienestar integral y apoyar su proceso de reintegración social. Para finalizar, tenemos un cuadro comparativo de las consejerías. Saber que cada consejería tiene un tema principal, tiene un objetivo y un enfoque claro. Y también un público objetivo a quien va dirigido. Y aquí vamos a ver unas diferencias rápidas como conclusión. En la consejería de la sexualidad lo más importante es brindar la educación integral sexual. En la etapa preconcepcional, la consejería preconcepcional, lo más importante es preparar para un embarazo saludable. En la consejería de planificación familiar es elegir un método anticonceptivo. En la consejería de ACUBE es consentimiento informado, realmente consciente, y una elección y decisión con poca posibilidad de arrepentimiento. En la consejería de anticoncepción de emergencia, saber qué es de emergencia y qué no es abortiva. En la consejería de lactancia, lo más importante es el apoyo práctico y emocional que se puede dar a una mujer que vive un constante cambio y adaptación. En la Consejería de Prevención de Violencia o la Consejería en Personas que sufren de violencia, brindarle la protección y la derivación adecuada. Consejería ITS-VIH, prevención y diagnóstico o tratamiento en el caso que ya tenga la infección. La Consejería en Climaterio, consejería para la calidad de vida, más importante es ello. Y en la prevención del cáncer o la detección del cáncer, realizar el tamizaje que comprendan cada qué tiempo, qué tipo de tamizaje se está haciendo, cuáles son sus riesgos según la edad, ¿no? Y otros factores de riesgo y también la detección precoz y cómo podemos prevenir un cáncer finalmente. La Consejería de Salud Sexual Reproductiva es un derecho. Nuestro compromiso es acompañar como consejeras en cada etapa de vida de la mujer y en lo posible también de su pareja. Información clara, confidencial, con respeto y enfoque de género, siempre debe ser aplicado por cada una de nosotras. Agradezco su atención.